cuenten historias de empresas que han quebrado, sean donde trabajaron, de alguien. Trabajé en un colegio que se dividía en dos dueños, ambos hermanos a la sombra del papá que los salvaba de todo. El papá dividió el negocio en guardería hasta prepa para un hijo y la universidad para el otro, con la intención de que cada uno dirigiera a placer y conveniencia. Yo trabajaba en la primaria y era pura esclavitud moderna, tenía que estar de 7:30 de la mañana hasta las 3 p.m. aunque solo tuviera 2 horas de clase, no podíamos salir y teníamos que estar ahí aunque fueran días feriados o esos días en los que cancelan clase por el clima. Nos daban de alta en el IMAS cuando nos enfermábamos y al recuperarnos nos daban de baja. A las embarazadas las hacían ir hasta antes de dar a luz y les decían que eso se la cuarentena no aplicaba, a menos que fuera una situación especial. La última embarazada que vi, se rebeló y se tomó su cuarentena conforme a la ley. Al regresar a trabajar la despidieron y nunca se imaginaron que no se quedaría con los brazos cruzados, demandó y resultó tener evidencias de todas las arbitrariedades cometidas. Obviamente ganó el caso, pero también le cayeron las multas de todo el dueño y su esposa, que era la administradora y la que daba todas esas brillantes ideas que los llevaron a la ruina. Cuando fueron a investigar todo, entrevistaron hasta a los conserjes quienes dijeron que en vacaciones, cuando ya no había nada que hacer, los obligaban a subir y bajar piedras de hasta 30 kilos de una cancha a la otra, aprox unos 300, 400 metros por unos 25 de altura. Después de pagar todas las multas y todo lo que por ley le correspondía al personal, la escuela se declaró en bancarrota. ELIC era una escuelucha de computación e inglés que en pleno 2004 todavía tenía computadoras de las que no tienen disco duro sino que debes llevar tu disquete con el sistema operativo. La razón por la que quebraron es más que obvia, lo cagado fue la forma en que nos enteramos. Un día llegaron los profes y alumnos a clases y nomás vieron a un montón de changos sacando todo. Alguien quiso demandar pero ya no hubo a quien, todos los planteles y oficinas fueron vaciados el mismo día. Trabajé para una empresa que hacía componentes para autos, empecé como operador ya que no contaba con experiencia laboral para poder tener el puesto de supervisor de calidad, duré trabajando en líneas como 2 años y me aprendí todos los procesos de todos los productos que se hacían. Antes de aplicar para el puesto que yo quería, traían problemas con los productos porque estaban saliendo defectuoso, yo por fuera hice una investigación y pude dar solución pero no quería solo dárselas, así que apliqué para el puesto y resultó que una operadora también quería ese puesto, no tenía conocimiento de nada del área, ni cursos o estándares de calidad pero tenía buen culo y pues estuvo dispuesta a lo que sea y así fue, como ella se quedó con ese puesto y a los 2 años de ella estar de gerente de calidad, la empresa perdió una demanda por la mala calidad de sus productos y tuvo que retirarlos, pagar indemnización y devolver el dinero de sus productos vendidos y así de la noche a la mañana, despidieron a todos, cerraron la empresa y se esfumaron. Acompáñeme a ver esta triste historia. Yo trabajaba en una empresa que organizaba eventos y desarrollaba software, fue bien los primeros meses, hasta que los pagos se empezaron a retrasar. El dueño decía que le habían congelado la cuenta por una demanda y que en cuanto le pagaran el último proyecto nos pagaría con creces. Hay que aclarar que el dude tenía una increíble capacidad para hacerte sentir confianza en sus palabras. E incluso cuando hablaba de la demanda, nos hacía creer a todos que él era la víctima. Quizás debimos sospechar cuando empezó a contratar becarios para el departamento de desarrollo, para que pagarle 30.000 a un programador, cuando puedes darle 100 pesos de ayuda para camiones y la promesa de empleo a 15 estudiantes. La cosa es que se entregaban productos que a la larga necesitarían muchísimas mejoras y la calidad dejaba mucho que desear. Entonces en un evento de gran envergadura, no sé cómo, convenció a la junta directiva de recibir todo el dinero de la venta, desde boletos hasta alimentos, en su cuenta bancaria, más pronto que tarde, les empezó a dar largas a ellos y a nosotros. Obviamente lo volvieron a demandar y los siguientes días pocos antes de la pandemia fueron muy raros, ya que nos tocó ver llegar a las oficinas, oficiales listos para clausurar e incautar. Pero el compa ya no estaba en la ciudad y las cosas estaban a nombre de sus familiares y nosotros de tontos seguíamos trabajando. No pasó ni un mes que supimos que con toda la confusión provocada por el COVID se escapó con todo el dinero a GDL, para montar un negocio igual ahora con coaching, por lo que sé, con el mismo modelo de engaños.
Y sí, nos gosteó, nos quedó a deber a muchos, cambio de número en cuanto pudo y ante sus conocidos dice que nos despidió a todos por flojos. Antes de poner la historia fin al post, ¿por qué muchos esconden los nombres de las empresas? Entiendo que, por el alcance de Reddit, chance alguien pueda leerlo lo que se arma, etcétera, etcétera. Pero ¿es realmente por eso? ¿O si te puedes meter en algún pedo? Yo quiero preguntar acerca de una empresa de la que me han hablado para ofrecer una posición, pero la verdad es que no sé si hacerlo. Tendría que poner nombre y todo. En fin, la historia es de una amiga cercana que trabajó para Crocs, me vale B. Realmente no tiene demasiado trasfondo más que, lo que ella me contó, fue que llegaron todos un viernes a trabajar y, faltando aprox 1 HR para que terminara el día, les hablan a todos, los juntan, y cuello general. La empresa aparentemente movió su manufactura de regreso a la... El presidente de la empresa familiar donde trabajaba, una empresa que fabrica y vende ropa al menudeo, se retiró y le dejó el puesto a su hijo. El problema es que el hijo tenía un plan de negocios con unas metas inalcanzables y empezó a correr muchos riesgos y tomar decisiones imprudentes. Por ejemplo, le bajó la calidad a las telas, lo cual resultó en una caída de ventas impresionante. Luego, quiso comprar insumos del extranjero para abaratar costos, pero resultó que se los compró a un contrabandista, lo cual le hizo perder aún más dinero a la empresa. Al mismo tiempo, la directiva era un caos. El presidente estaba comprometido con la directora de puntos de venta, pero el güey la engañaba todo el tiempo. Incluso se acostó con su secretaria. El mismo presidente corrió al director financiero por sospecha de darle información confidencial a personas ajenas a la directiva. La situación llegó a un punto en el que los bancos ya no le prestaban dinero a la empresa y tenían problemas hasta para cubrir la nómina de los empleados. Yo me salí de ahí, pero me contaron que unos acreedores embargaron la empresa y que corrieron al presidente. Ahora, creo que la presidencia la tiene una economista muy preparada que sabe de finanzas y lidiar con los bancos. Me cuentan que la situación de la empresa mejoró mucho, pero no lo sé, ya no sigo tan al pendiente. Blockbuster, me quisieron acusar de robo, estaba bien morrillo, tenía 21, el pinche gerentillo, un gordo amedrentador de mierda me encerró con él en su oficina y me quiso obligar a firmar la renuncia disque amenazándome que iba a llamar a la policía, yo le dije que lo hiciera, que les llamara, pero que si lo hacía yo llamaría a corporativo para decir que me encerró en una oficina y quiso abusar de mí, no había cámaras en su oficina, se le fueron los huevos a la garganta al pendejo, no firme nada. Simplemente deje de ir, lo peor de todo es que sí me había chingado como 500 varos de la caja y me los gasté en caguamas. Entré a una cafetería como mesero y barista aprendiz pues, duré unos meses con los dueños que eran unos chavos de unos 30, marido y mujer, tenían a su bebé, los papás del chavo acudían mucho al café. Después le vendieron a dos sujetos de un so 50 years old cada uno, un pana de México y un español, después tuve líos con ellos y me despidieron, después me hice amigo del que me despidió del mexicano, después ellos le vendieron a otras personas y al final el café cerró. Hace tiempo trabajé para una empresa de transporte de mercancía, el cliente principal era una manufacturera extranjera a la cual movíamos mucha mercancía, eran millones de pesos al mes lo que se facturaban. Con el tiempo me di cuenta que había muchos movimientos fantasmas que nunca se realizaron pero que se estaban cobrando, lo platiqué con el jefe de operaciones al cual le tenía mucha confianza, y me dijo que ese tema nunca lo mencionara, ya que muchas personas estaban involucradas y muchas más podrían perder su trabajo, el problema es que no recibíamos ninguna compensación, además de que éramos mal pagados. Con el tiempo, alguien también se dio cuenta de lo sucedido, y estuvo juntando toda la evidencia posible, mandó un correo con las inconsistencias de toda la operación a los directivos de la manufacturera, ellos respondieron con una denuncia por fraude, en cuestión de días embargaron la empresa, los responsables, junto con el dueño, se desaparecieron, yo me quedé con la lab del trabajo y el celular, de un día para otro nos quedamos sin trabajo, el problema para algunos compañeros, fue cuando en otros trabajos les pedían referencias de dónde habían trabajado.
Conocí a un cuate que llegó a tener más de 150 tractocamiones, y como 500 remolques, una empresa grande de transporte, se metió al vicio del juego, y pues solo se fue jugando los camiones, hasta que llegó un día, ya con solo 10 tractocamiones, vendió esos últimos, pagó los finiquitos y ahí quedó. Otro fue una empresa que comercializaba abarrotes en la seda de la CDMX, como 25 bodegas. El padre se retiró, y donó todo a su hijo. Ya se había divorciado el padre de la madre del chavo, y para finiquitar el divorcio, le dio más del 50% del negocio. Total, que el chavo, que había estudiado ingeniería industrial, llegó y cada día tomaba lo que supuestamente ganaba, según sus proyecciones, y se daba la gran vida. Su padre siempre se lo trajo con una mesada fija, al siguiente año, en la declaración anual, pues declaró la bancarrota. Él y su madre a la calle, ya que vendieron todo para evitar supuestamente ir a la cárcel por deudas. Realmente fue para pagar las deudas de ambos, y el padre, simplemente no les dio nada. Con lo que se retiró, vivió muy a gusto y hasta dejó una buena lana a sus becarias. Era una empresa familiar. Trabajé en una franquicia cuya bodega eran sus oficinas principales. Mi labor era realizar la captura de la información de una base de datos tipo AS400 a otra base de datos más bonito, Fortia. En mi labor comencé a realizar la captura de la información del sistema al otro, pero por alguna razón siempre fallaban los datos en las sucursales con el nuevo sistema. Esto fue a tal punto que mandaron a 2 personas de Monterrey a la bodega en el DF para revisar el sistema. La desorganización llegó a tal punto que los de Fortia se pelearon con los informáticos del sistema anterior, ya que los saboteaban y tenían el control del servidor. Uno de los IN de Fortia se fue a un hotel de paso que estaba cruzando la autopista a darse pasión con la gorda de finanzas. Después tuvieron a los de Fortia haciendo inventarios en la bodega. En una ocasión la de finanzas y el administrador hablaron de que les habían robado 2 contenedores en la frontera porque habían contratado a una empresa fantasma o algo así, no recuerdo muy bien. El chiste es que estaban viendo cómo justificar eso. Una socia llegaba y se repartía de la mercancía sin avisar que se llevaba para hacer los ajustes al momento, por lo que siempre había discrepancias en el inventario. Bueno, al final me corrieron. Años después los socios se demandaron entre ellos, y los empleados demandaron a la empresa.